¿Qué tal, amigos? Nos encontramos aquí en lo que es el Ágora Ollín Yolistli en el Tuxpan, Jalisco. Como verán, a mi lado se encuentra Víctor Mendoza, quien Víctor se ha dado a la tarea de hacer algunas investigaciones respecto a la historia, a las tradiciones de nuestro pueblo de Tuxpan, Jalisco. Y bueno, pues en esta ocasión, por ser acercarse las fechas de la festividad en honor a San Sebastián y a la Virgen de la Candelaria, pues en Tuxpan se vive un carnaval y pues para ello hemos solicitado aquí a nuestro amigo Víctor, pues que nos amplíe un poco conocimientos que él tiene, pues para compartirlos con toda la gente. Antes que nada, Víctor, buenos días y muchas gracias por acceder a este espacio. En aquella ocasión te invitamos para un programa, pero bueno, por cuestiones de tu trabajo no pude estar presente cuando estuvo Pepe, cuando estuvo Osvaldo y cuando estuvo Paco. Pero bueno, pues ahora aquí estamos aprovechando tu tiempo, Víctor, y tus conocimientos. Víctor, pues para que nos comentes, ya se acerca la festividad en honor a San Sebastián y bueno, pues nosotros vemos innumerables danzas, vemos unas danzas, por ejemplo, en lo que son los chayacates sí se distinguen quizás por el vestuario, y los sonajeros es un simbolito por ahí, nada más un pañuelito que los hace diferentes, pero ¿qué nos puedes platicar acerca de todo lo que es el significado de las fiestas y de las danzas, Víctor? Sí, pues primero que nada, gracias por la invitación, a venir a compartirles un poco del conocimiento que he ido adquiriendo en estos años a través de la investigación. Como te comentaba en la introducción, tengo alrededor de unos 5 o 6 años trabajando el tema de sonajeros, investigando desde su origen hasta su época contemporánea y cómo esta tradición se ha ido, pues digamos, migrando a otros lados, ya no solo de aquí de la región, sino también del extranjero. Entonces, el motivo de esta investigación que yo empecé hace 5 o 6 años era para generar un documento con el cual poder acceder o poder buscar la denominación de Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, porque ya en otras partes del país ya algunas danzas ya han logrado esa declaratoria, como es los voladores de Papantla, la danza de parachicos en Chiapas, y buscando o analizando tenemos ciertas similitudes con esas danzas. Entonces el objetivo de esta investigación es ese, llegar hasta la punta que es la denominación, pero empezando poco a poco, primero lograr a nivel estado y de ahí ir subiendo. Y por eso me di a la tarea de buscar el origen y cómo se va creando esta danza y los simbolismos y la importancia que tiene para la comunidad, porque incluso se ha tomado a los sonajeros como un punto de referencia de la cultura tuxpanense, pero también es como un punto de debate, porque hay muchos municipios alrededor que también tienen la danza y que se adjudican ser los creadores o los que poseen o los originales. Entonces también ese es uno de los puntos a tratar durante la investigación, buscar el origen, realmente dónde se originó y cómo es que se origina la danza. Entonces, en lo que yo he podido encontrar e indagar, pues tengo varios elementos que realmente sí le dan la autoría a Tuxpan como ser la cuna del sonajero, sobre todo desde un aspecto antropológico y prehispánico. Como dices, actualmente hay 8 cuadrillas de sonajeros. Originalmente se empezó con una y conforme va pasando el tiempo estas mismas se han ido separando, se han ido segregando hasta dar un lugar de 8. En un principio teníamos una, que estamos hablando de a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y esta se ha ido separando. De ahí se dio origen a 3 cuadrillas, que es arribeños, abajeños y pronunciados, que cada una tiene que ver con la organización barrial. El pueblo de Tuxpan, durante la época de la colonia, se dividió en 2 barrios, los de arriba y los de abajo. De ahí viene el nombre de arribeños, abajeños. ¿Qué los distingue a uno de otro? Bueno, de arribeños solamente hay una cuadrilla. Debo de admitir y mi admiración por esa cuadrilla, porque a lo largo del tiempo se han logrado mantener unidos. La familia que lleva a cabo la coordinación de esta cuadrilla, la familia Martínez, con don Magdaleno Martínez, pues se ha mostrado esa unión
y ha habido solamente una cuadrilla y no se ha fracturado. Que ellos se caracterizan por tener unas mascadas verdes. Don Leno dice que el color viene de la bandera, del verde de la bandera de México, de ahí viene el color de que sus mascadas sean verdes. Y tenemos también los abajeños, que ellos son de color rosita, que es como podemos diferenciar a ribeños y abajeños por el color de su mascada y por las sonajas. Ahorita pues ya hay una variedad, ya cada quien usa la sonaja que quiere, pero cuentan que antaño la sonaja típica de los abajeños era espejeada, eran los únicos que usaban la sonaja espejeada y de color amarillo con rosita, era su símbolo de su sonaja. Como te comento, hay 3 cuadrillas actualmente de abajeños, que popularmente se conoce como los abajeños de la dinastía Osorio. Tenemos los abajeños de Don Cándido de la Cruz y los abajeños del Santo Antiguo. ¿Cómo se diferencian entre los 3? Bueno, la de los Osorio traen una florecita blanca arriba de la mascada rosa y unos cintillos tricolores. Y ya los demás, tanto la de Don Cándido como la del Santo Antiguo, pues la podemos diferenciar porque siempre en la de Don Cándido pues aparece ahí Don Cándido con ellos acompañado, entonces ahí podemos diferenciar cuál es una de otra. Y la última, los pronunciados, que es de la misma familia, de la familia Morán, pues tenemos que ellos se diferencian de los anteriores en la hechura de su chaleco. Ellos, a diferencia de abajeños y arribeños, tienen sus listones en forma de V y las mascadas son azul y rojo. Es lo que los diferencia a las 3 cuadrillas o las 3 formas de representar a los sonajeros. Y tenemos 2 más, que una se llama arribeña femenil y otra arribeña juvenil, que en su origen era una sola, pero hubo ahí unos conflictos entre los encargados y se crearon 2. Y estas cuadrillas se crearon a raíz de que en el pasado las mujeres no tenían permitido bailar en la danza de sonajeros, era exclusivamente para hombres. Y pues en ese tiempo todavía no estaba muy en boga lo de la equidad de género y el feminismo. Entonces, como no se les permitía bailar del todo, pues un grupo de mujeres empezó a crear su propia cuadrilla exclusivamente de mujeres para ellos pues no interrumpir con las otras danzas, con las otras cuadrillas y ellas seguir adelante. Ya ahorita le digo, una es femenil, sigue conservando, la otra ya es juvenil porque ya es mixta, ya hay tanto hombres como mujeres. Y en esa se distinguen de que una trae las mascadas color menta, azul claro, y las otras las trae de color amarillo. Muy bien. Fíjate, Víctor, ahorita que ahondas en esos detalles, a veces pasamos por desapercibido y siempre los vemos casi similares. Pero lo que sí, a diferencia, como dices, de otros municipios, el sonajero no ha perdido su esencia en su vestuario, ¿verdad? Porque lo que es el sombrero, lo que es el guarache y lo que es el vestimento. A comparación, por ejemplo, de Ciudad Guzmán, ellos ya modificaron mucho su sombrero, ¿no? Sí, así es. Algo de las investigaciones que he podido buscar y de documentos y entrevistas con personas, pues he llegado a la conclusión de que la danza de sonajeros, tanto en Ciudad Guzmán como en Zapotiltic, Tecalitlán, que son los municipios aquí aledaños donde existe la tradición, se llevó a través de los sacerdotes, de los señor curas, para darles mayor énfasis a sus fiestas patronales. Es a lo que he estado ahorita trabajando. Por ejemplo, en Guzmán tenemos que los sonajeros le bailan a su patrón, el señor San José. En Zapotiltic le bailan a la Virgen de Guadalupe, porque ahí hay que hacer una aclaración ahí, en tanto Zapotiltic como Huescalapa, pues ahí la imagen religiosa que recibe más devoción es la Virgen de Guadalupe. Por eso la mayoría de las personas van al Cerrito ahí en Huescalapa, porque ahí es el mero fuerte, la Virgen de Guadalupe, más que su patrón, el Señor del Perdón, o su patrón colonial, que era Santo Santiago. Y en Tecalitlán pues tenemos que los sonajeros le bailan a la Virgen de Guadalupe en diciembre, a su patrona. Caso contrario que en Tuxpan, que nuestros 2 patrones, o patrón y protector, como lo quieran conocer, San Juan Bautista y el Señor del Perdón, pues los sonajeros no tienen una participación muy importante.
El Señor del Perdón sí participan en las peregrinaciones o en los carros alegóricos, pero como invitación nada más de acompañamiento. No es una fiesta en la que tengan que bailar forzosamente, a diferencia del Jueves de Corpus o San Sebastián, que ahí sí tiene un mayor realce la danza de sonajeros. Entonces yo manejo que probablemente los señor curas en tiempos pasados llevaron prestada la tradición de aquí de Tuxpan para darle mayor lucimiento a sus fiestas. Y en el caso de Ciudad Guzmán hay documentos que avalan estas teorías. Y pues para poder diferenciarse de la cultura tuxpaneca, pues obviamente hacen adornos a sus vestuarios para llamarlos más la atención, para hacerlos más llamativos. Y en el caso de Ciudad Guzmán tenemos el sombrero, que el sombrero es distinto al de Tuxpan porque su sombrero es arreglado. Pero el sombrero que utilizan los sonajeros de Zapotlán es el típico sombrero que utilizaban los pastores en las pastorelas. Lo único que hicieron fue hacer una fusión de la tradición de las pastorelas en Ciudad Guzmán con los sonajeros de Tuxpan y de esa forma diferenciarse, hacer una diferenciación entre las danzas, tanto la de Tuxpan como la de Ciudad Guzmán. Que a diferencia, aparte del vestuario, también su toque distinto es la forma de bailar. Es lo que yo siempre he comentado, en Tuxpan los tuxpanenses bailan pero con fuerza, retumba el piso. Y en Ciudad Guzmán van como si fueran flotando, como más ligerito. Entonces sí hay una más virilidad en la danza en Tuxpan que en la de Ciudad Guzmán. Y aparte por los aditamentos que se han ido arreglando. Por ejemplo, cada uno de los elementos del vestuario de sonajero tiene un significado. Tanto el color, las formas, las figuras tienen significados. Y eso ya se ha ido perdiendo. Como comentabas, en Tuxpan todavía conservamos la originalidad. Por ejemplo, en Ciudad Guzmán las danzas ya van vestidas de acuerdo al santo de la parroquia al que pertenece la danza. Que si son de San Judas Tadeo van de verde, que si son de la Virgen de los Dolores van de morado, que si son de San Francisco de Asís van de rojo, de café. Entonces, y ahí ya se ha perdido un poco la originalidad, y en Tuxpan aún se conserva, porque hay fotografías de a principios del siglo XX donde podemos ver el traje de sonajero de hace 100 años y no dista mucho al actual. Todavía conservamos esa originalidad. Muy bien. Y bueno, pues otro tema también a comparar, no sé, las piezas o la música es la misma o utilizan ellos, ya no sé, han hecho ellos sus creaciones o tocan la misma música que se toca aquí. Es una buena pregunta la que haces. Yo entrevistando a varios piteros de la región, te digo, por la cuestión de la investigación que estoy haciendo, efectivamente los sones son distintos. Han variado la forma en que se toca. Entre estas travesías me he encontrado algunos audios, algunas grabaciones de música de piteros de Tuxpan de los años 60, 70, las comparo con las actuales y no ha habido modificación, se siguen tocando las mismas, incluso ahorita se tocan menos piezas que antes. Me comentan algunos grandes piteros que hay alrededor de unas 30 piezas y durante las festividades tocan unas 16, 17, no alcanzan a tocar todo el repertorio, por la gran cantidad de altares también que hay, por la cuestión del tiempo, entonces pues no tocan todas, pero al menos en el caso de Tuxpan sí hay como que todavía se conserva, de hace unos 60, 70 años todavía se conservan las piezas originales. Obviamente pues en los demás municipios de la región, en un principio pues se tocaban las mismas, pero para darle ese sentido de identidad y de apropiación, pues se van adaptando a sus necesidades, y recordemos que una tradición pues tiene que adaptarse a los tiempos actuales, porque si una tradición no se adapta, pues muere. Entonces también como ese sentido de adaptación de las cuadrillas en otros municipios, pues tienen que haber ese cambio, ese cambio de melodías. Como si los pasos son distintos, pues obviamente la melodía es diferente. Si en Zapotlán los pasos son más ligeros, más artísticos, por así decirlo, obviamente la música tiene que ser diferente. Entonces sí hay variaciones. Tengo algunas grabaciones de sones de Ciudad Guzmán y son muy, muy distintos, incluso hasta la forma en que tocan la flauta y bien cómo han ido evolucionando los instrumentos.
Al menos aquí en Tuxpan no me ha tocado ver que los piteros de Tuxpan utilicen tambores distintos. Aquí todavía a la vieja usanza de cuero, de animal, y en en Ciudad Guzmán ya me ha tocado ver tambores metálicos, ya con plastificados y metálicos, que da otro sonido, un sonido más suave, más agudo. Y en cambio el cuero de animal te da un sonido grave, que eso también ya lo he estado viendo en otros municipios, que se ha ido transformando, ha ido evolucionando.